En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor. Amén. Así sea mi Santo Padre, alabado y adorado. Seguimos, estamos a Jueves 17 de febrero. Ya estamos a 17 de febrero. Y ahora empecemos el día con el Señor. A ver qué nos enseña el día de hoy. Empecemos con el Evangelio de nuestro Santísimo Padre. Habla, Señor, que tu sierva escucha. San Marcos 8 del versículo 27 al 33. Habla, Señor, que tu sierva escucha. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminadamente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entendéis, María? Entendí que como yo que estoy en una nueva etapa de mi vida, estoy acercándome a Dios, va a haber personas que me van a querer sacar, me van a querer envolver y meter otra vez al mundo. Por ahí va. Mira, volvemos domingo, bienaventuranzas. Dios nos enseña que todo lo contrario del mundo, lo contrario a lo que el hombre piensa, es lo que le agrada a Dios, porque eso nos acerca a Dios. La pobreza, la humildad, el que sufre, todo eso nos acerca a Dios. Bienaventurado el que sufre, dice Dios, porque de Dios es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, por medio de todas estas cosas, el pensamiento de nosotros se vuelve a Cristo. El lunes nos sigue enseñando su divina palabra, que tenemos que acercarnos a esa barca llamada Cristo, a estar con Él, y que Él no debemos salirnos de ahí, que no debemos contaminarnos con el pecado. El miércoles lo vimos, ayer lo vimos, cómo es que vamos creciendo, cómo es que poco a poco, paulatinamente crecemos dentro de la iglesia. Y hoy jueves Dios te hace una advertencia. ¿Por qué? Porque de la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Quería confirmar si realmente ellos estaban. ¿Y qué decía la gente? Que uno es Juan Bautista, otros Elías, y unos de los que uno de los profetas. ¿Y Pedro qué decía? Que era el Mesías. ¿Quién estaba correcto? Pedro. Exacto. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque en la actualidad los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los pentecostales dicen que solamente hay un solo Dios, y que es Jesús. Los mormones dicen que José Smith trae el nuevo evangelio. Y así sucesivamente, todos tienen pensar o hablar de Cristo como les da su regalada gana. Y es aquí donde Cristo edifica su iglesia con Pedro y le da la razón. Todo lo que acabas de decir, Pedro, eso no te viene por cuenta tuya, por carne o sangre. Eso te lo puso Dios en tu mente y en tu corazón. Mateo 16:16. Lo puso Dios en tu corazón.
Y si Dios te lo puso en el corazón es porque tú eres el elegido. ¿Para qué? Para que sigas dirigiendo la iglesia ahora que yo parto de mi Padre. Punto. Edifica su iglesia. Entonces el Papa no se va a equivocar. Versículo 21. Ahí mismo estás tú. Jesús los zarandeó. Dijo, alárgate de aquí, Satanás, apártate de mí. Espérame, lo acabas de hacer Papa. ¿Y usted ya lo estás zarandeando? Pues sí. Porque es ser humano. Y comete errores como tú y como yo, el Papa. Pero Cristo los corrige. ¿Qué fue lo que ¿En qué falló Pedro que le molestó a Cristo? Allá se enojó Jesús porque le decía, no hay pan. ¿Cómo que no hay pan? ¿Y yo qué soy? Tarugos. Yo soy el pan de vida. Sí. Y aquí, bueno, no dijo tarugos, eso lo inventé yo, pero no lo vayas a buscar. No lo traducción, hermano. A ver, ¿dónde dice la palabra? Y luego aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿por qué se enojó con Pedro, que es el líder de la iglesia? A ver, habla el Señor. Dijo, entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque le dijo que tenía que sufrir, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar. Y todo eso, el hombre no quiere nada de eso. Yo no quiero eso, yo no quiero. Nosotros queremos gozo, paz, una camioneta, un buen carro, una buena casa con alberca y pachanga todos los fines de semana, donde haya bastante cerveza, bastantes margaritas y que podamos estar con nuestros amigos y compadres y disfrutar hasta las 3, 4, 5 de la mañana y el sábado que vengan a recogernos para el recalentado y así, esa es una vida. Y Cristo dijo, no, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga, punto. La iglesia va a sufrir. Ponte a analizar. Cuando llegues temprano a tu casa, busca en el internet la vida de la iglesia y te darás cuenta que la iglesia ha sufrido desde que Cristo la dejó. Sufre, Cristo la consuela y salen muchos santos. Y luego otra vez vuelve a sufrir, Cristo la consuela y vuelven a salir santos. Y otra vez, esa es la vida de la iglesia, es la vida tuya, es la vida mía. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos lleva a la purificación, nos lleva a la sanación. Si Cristo no hubiera sufrido todo este tormento, nosotros estuviéramos cargando con nuestros pecados. Pero Cristo, bendito sea Dios, pagó la deuda que se debía. La deuda que se debía. Ahora el problema es que nosotros le seguimos echando más pecados. La única manera de que nosotros nos limpiamos es acudiendo a Cristo, que es la iglesia, punto. Y Dios te enseña que va a haber falsas doctrinas. Y falsas doctrinas enfocadas en otras cosas que no es Cristo. Mira el libro de Santiago. Dime si Dios no es sabio y misericordioso. Nos puso Santiago capítulo 2, versículo del 1 adelante. ¿En qué te van a fijar las falsas doctrinas? Y Cristo te hace una llamada de atención. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Y hacen eso. No son inconsecuentes y juzgan con criterios malos. Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino? ¿Qué prometió a los que le aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre, y sin embargo, ¿no son los ricos los que los tratan con despotismo y los que lo arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que llevan como apellido?
Cumple la ley soberana que anuncia la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfectamente, pero si muestran favoritismo, cometen un pecado y la Escritura prueba este delito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está una doctrina. Las doctrinas se van a basar en la presencia del hombre, en cómo es el hombre. No ponen la confianza en Dios. ¿Cuántas iglesias allá afuera que se dicen iglesias? Que me digan si no es cierto. Si yo diezmo más, yo voy a ocupar el primer lugar enfrente. Son reservados para los que diezman, los que sueltan buen dinero. Si yo no diezmo, me van a mandar una cartita. Y en esa cartita me van a decir, usted puede ir al infierno porque está robando a Dios. Cuando la Biblia, Cristo mismo, el Antiguo Testamento habla de diezmar, pero Jesús nunca habló de diezmar. Por eso la Iglesia Católica no lo exige. Lógicamente que es por tu fe y tu voluntad. Si tú quieres darlo, dalo. La Iglesia lo necesita así. Si tú quieres darlo, la promesa de Dios es que te va a dar más en abundancia. Pero no te lo pueden exigir, porque Cristo nunca dijo, ustedes tienen que diezmar. Al contrario, le dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes todo lo diezman. Y lo que dice Santiago, dejan la misericordia y la piedad, que son cosas más importantes que el maldito dinero. Por eso, si la iglesia en la que ellos o alguien que nos esté viendo está yendo, está más enfocada en el dinero, esto está en la iglesia equivocada, porque la iglesia de Cristo es la misericordia. Usted preguntará, ¿y cómo es que la Iglesia Católica tiene tantos edificios tan hermosos y catedrales? Porque Jesús dijo, vayan sin vestidura, lleven una sola vestidura, lleven un solo bastón. Mira que yo he visto a las aves, yo he visto a las flores. Es Jesús quien viste a su santa iglesia. O siendo sincera, pregúntale a cualquiera de tu familia, de los que están aquí, ¿quién va y avienta uno de $100 cuando pasa la canasta? Casi aventamos los dólares o las coritas, pero no aventamos dinero en cantidad. Entonces, ¿quién levanta los edificios? La gracia de Dios. Es Cristo mismo vistiendo a su iglesia. Por eso yo creo que lo que Dios nos enseña el día de hoy, igual, nuevamente enfocarnos en Él, en lo que Él nos enseñó. La verdadera iglesia es Cristo. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Fuera de ti no hay nadie. ¿Doctrinas falsas hay? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. Cristo lo dijo. Pero Cristo dijo, no tengan miedo. Mira que yo he triunfado. Solamente sean valientes y esforzados. Eso es lo que necesitamos que hacer. Entonces, abrir los ojos. Dijo, en esta semana nos ha abierto que abran los ojos. Nos puso un ciego el miércoles. El martes dijo, abran los ojos. Y el domingo también, abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas que el enemigo usa para sacarnos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y lo que hemos aprendido hoy reverbera en nuestros corazones. Cristo sigue enseñándonos cuál es el propósito de tu vida en mi vida aquí. No debemos de dejar de hacer lo que anhelamos y queremos, que son nuestros sueños, de realizarnos como personas en este mundo, pero no dejemos hacer la misericordia. Y primeramente ser misericordiosos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Vayamos a la presencia de Dios. Hagamos los mandamientos de Dios. Solamente un día, dice Dios, el domingo, no más nada. A Pedro, a Santiago y a Juan se los llevó a un monte allá, en el Monte de los Olivos, doblando las rodillas se puso a orar. Señor, si es posible, quítame de este cáliz. Pero después recapacitó, dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo mismo que le está haciendo a Pedro, te dice a mí y a mí, a ti y a mí. Dejemos que Él haga su voluntad. Después de terminar de orar, dice la palabra de Dios,
fue a donde estaba Pedro, Santiago y Juan. Pedro el Papa, Santiago el obispo de Jerusalén y Juan el primer sacerdote. Y los halló dormidos. Hay veces que nuestra iglesia también se duerme y a lo mejor tú y yo también nos dormimos. Y Jesús fue fuerte. Levántese, oren y velen, para que no caigan en tentación. Hagamos lo que Él nos encomienda, orar y velar. Orar y velar. Estar cerca de la presencia de Dios. Llevemos a nuestros hijos en el camino recto de Dios, para que no se duerman y estén despiertos el día que Cristo regrese. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.